Bien, doctores, buenas tardes. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a desarrollar la parte de Medicina 1, ¿ya? Conmigo vamos a revisar 4 capítulos. La parte de cardiología, gastro, nefro y hemato, ¿ya? Bien, entonces vamos completando. Los factores de riesgo cardiovascular mayores son bien. Entonces los factores de riesgo cardiovasculares mayores, recuerden, el que tiene más riesgo para isquemia miocárdica es tabaco, luego está diabetes, hipertensión y dislipidemia, ¿no? Esos son los 4 factores de riesgo mayores. Y los no modificables, el sexo, varón, y la edad, mayor de 50 años. Ya está, esos son los factores de riesgo mayores, ¿no? Según Framingham. Primera causa de cardiopatía isquémica en adultos mayores, aterosclerosis, en adulto mayor. En joven, vasoespasmo, lo que se conoce como el nombre de angina de Prinzmetal, ¿no? En paciente joven que consume cocaína. La clínica de angina depende del grado de obstrucción de las arterias coronarias. Cuando están obstruidas al 90%, la angina es al reposo, y al 75% es angina al esfuerzo. Entonces, ¿de qué depende? Del grado de obstrucción de las arterias coronarias. La placa inestable se caracteriza porque su capa fibrosa es delgada, y al ser delgada se va a romper. Eso se conoce con el nombre de accidente de placa. Y al romperse, se va a producir un trombo. Por eso, el cuadro inestable va a formar o va a producir el cuadro agudo llamado síndrome isquémico coronario agudo, ¿no? Porque se rompe la placa y produce un trombo de forma aguda. El diagnóstico de cardiopatía isquémica es clínico, no se olviden, es clínico, ¿no? Nos podemos ayudar de exámenes, pero el diagnóstico es clínico. ¿Cómo se define una angina estable? Aquel dolor de tipo opresivo en la región precordial que se irradia al brazo izquierdo o a la zona de la mandíbula, ¿no? Brazo izquierdo, mandíbula o epigastrio. Entonces, el dolor opresivo en la región precordial con esa irradiación, ¿quién lo desencadenó? Lo ha desencadenado el esfuerzo. Ese es el dato, ¿no? Paciente con esfuerzo físico o mental. ¿Y quién es el atenuante? El reposo y los nitratos. Esa es la angina estable. Entonces, generalmente la angina estable debuta con el esfuerzo y calma con los reposos. Se autolimita en menos de 20 minutos. Esa es una angina estable, porque es estacionaria, ¿no? En el último mes no ha cambiado, no ha aumentado recurrencia, no ha aumentado de intensidad, por eso se llama estable, porque es estacionaria. Los grados, según la Sociedad Canadiense de Cardiología, tenemos paciente que no tiene angina, grado 1, paciente normal. 2 es el paciente que tiene dolor de pecho al caminar más de 2 cuadras o subir más de un piso de escaleras. Y en el grado 3 le das la contra, pues, ¿no? Al caminar menos de 2 cuadras o subir menos de un piso. Y 4 es la angina al reposo.
¿Cuáles son los grados severos? 3 y 4. Entonces, como el grado 3 y 4 es clínica severa, ¿qué me está expresando eso? Que la obstrucción, ¿cómo es? Severa. Por lo tanto, ¿qué examen le pido a la angina grado 3, 4? ¿Con qué veo la obstrucción de las coronarias? Coronariografía. Hay que pedirle una coronariografía al grado 3 y 4 para ver el grado de obstrucción, porque la clínica es severa. ¿Cómo evalúo una angina estable? El diagnóstico es clínico, pero si hay duda diagnóstica, ¿qué prueba le solicito? El test de esfuerzo. Si tengo duda, le pido ergometría o test de esfuerzo. A la angina estable, ¿no? Si no puede hacer ejercicio, ecocardiograma de esfuerzo. Si no puede hacer ejercicio, porque recuerden el test de esfuerzo es una caminata, ¿no? Entonces ecocardiograma, ¿no? ¿Y quiénes hacen angina atípica? Angina atípica hacen los pacientes diabéticos, mujer y adulto mayor. Diabetes, paciente mujer y adulto mayor hacen angina atípica. Es aquella que no cumple estos 3 criterios que hemos mencionado, ¿no? ¿Y quién es la angina inestable? Hay 5 formas en la angina inestable. Es la angina que comienza al reposo. O sea, si hay un dolor de pecho que inició al reposo, eso es inestable. 2, la progresiva, la que va aumentando de intensidad, la que va aumentando de frecuencia, la que dura más de 20 minutos. Esa es inestable. La que va aumentando en intensidad, la que dura más de 20 minutos. Esa es la llamada progresiva. Y el debut de una angina, ¿no? La angina de reciente comienzo. La primera angina en todo paciente se considera inestable. La primera angina. Luego tenemos posinfarto. El paciente hizo infarto y nuevamente hay dolor de pecho. Eso es inestable. Y la del joven por vasoespasmo, por consumir cocaína, que es la angina de Prinzmetal. ¿Estamos? ¿Y cuál es el tratamiento de la angina de Prinzmetal? Calcio antagonistas. Está contraindicado los beta block. Le damos calcio antagonistas porque es vasoespasmo. En cambio, el cuadro agudo, el Zika, que es el cuadro agudo, ¿cómo evaluamos? Con EKG y enzimas. EKG y enzimas. En el EKG, ¿qué me voy a fijar? El segmento ST. Entonces, la importancia del electrocardiograma en la evaluación aguda es porque me va a clasificar al Zika en ST elevado y no elevado, ¿no? Entonces, el Zika con el EKG se va a clasificar en ST elevado y ST no elevado. Son los 2 cuadros del síndrome isquémico coronario agudo. ¿Cuál es el severo? ¿Cuál es de emergencia? El ST elevado, porque acá, ¿cómo ha sido la oclusión de la arteria coronaria? Ha sido una oclusión completa, ¿no? En cambio, en el ST no elevado es una oclusión parcial. ¿Y qué predomina en el ST no elevado? Plaquetas. Y en el elevado predomina fibrina. ¿Estamos? Por lo tanto, entonces esa es la clasificación e importancia, ¿no? Recuerden que el ST elevado, si no hacemos nada, va a producir un infarto agudo al miocardio con onda Q. En cambio, el ST no elevado va a producir el infarto agudo al miocardio sin onda Q o la angina inestable. Ya está. Recuerden que la angina inestable simplemente es isquemia. Infarto y hay necrosis. Sin onda Q es porque se ha necrosado el subendocardio, solo una capa del corazón, subendocardio. En cambio, cuando hay onda Q, el infarto ha sido de toda la pared transmural. Es de peor pronóstico, ¿no? Entonces nos sirve para clasificar. Pero también, ¿para qué nos sirve el EKG? Cuando el ST esté elevado, nos indica qué cara del corazón se está infartando. Entonces, si se eleva en B1 o B4, ¿qué cara es? Anterior. Si es en D2, D3, ABF, ¿qué cara es?
inferior o diafragmática. Si es en B5, B6 la elevación, lateral. ¿Alta o baja? Baja. D1, ABL, LL es lateral alta. Lateral alta. ¿Estamos? D1 a BL. Entonces la importancia también es que cuando el ST se eleva, nos indica la cara del corazón que se está infartando. No te olvides, ¿ah? Y con respecto a las enzimas que sirven para evaluar el cuadro agudo también junto con el EKG, las enzimas que se elevan en infarto son la más específica y sensible. Siempre preguntan esto, troponinas. La troponina I y la troponina T. ¿Quién permanece más tiempo elevada? La T, hasta 14 días. T de tiempo es la que permanece más tiempo elevada. Estas son las más sensibles y las más específicas. Por ahí te pregunten, la primera en elevarse, mioglobina. Y luego tenemos otra enzima que es específica, que es la CPK-MB, que sirve para los reinfartos. El problema de la troponina es que se eleva y permanece elevado días. No podrías diagnosticar un reinfarto con troponinas. Para los reinfartos es CPK-MB. Ya está. La más sensible y específica es las troponinas. La primera en elevarse es mioglobina. Y el SICA sin ST elevado, ya hemos dicho que comprende el infarto no Q y la angina inestable. Ese es el SICA ST no elevado. En cambio el SICA con ST elevado es el infarto de peor pronóstico, el infarto con onda Q, también llamado transmural. ¿Qué arritmia equivale a la elevación de ST? Bloqueo completo de rama izquierda. Es lo mismo, ST elevado o bloqueo completo de rama izquierda es lo mismo. Ya está. ¿Cuál es el tratamiento del SICA? El tratamiento del SICA es inicial mona, ¿no? ¿Se acuerdan? Morfina, oxígeno, nitrato, aspirina. Ese es para cualquier SICA, terapia mona. Morfina, oxígeno, nitrato, aspirina. Sin elevación de ST. ¿A base de qué estaba hecho el trombo cuando el ST no se eleva? Plaquetas. Entonces acá damos aspirina, clopidogrel y anticoagulación, heparina. Entonces, ¿cuál es la base del tratamiento del ST no elevado? Antiagregación plaquetaria y anticoagulación. Ese es el tratamiento del ST no elevado. En cambio, del ST elevado, cuando el ST se eleva, los fármacos que vamos a emplear acá son los fibrinolíticos versus angioplastía coronaria transpercutánea, porque cuando el ST se elevaba, ¿cómo era la obstrucción? Total. Y como la obstrucción es total, entonces el tratamiento acá es reperfusión. Y hay dos formas de reperfundir, fibrinolíticos o angioplastía. ¿Cuánto es la ventana terapéutica para reperfusión del corazón? Hasta 12 horas es la ventana terapéutica para reperfundir con fármacos o angioplastía. KILIP es un score clínico radiológico que sirve para el pronóstico de un paciente post-infarto. El grado 1 es paciente normal, el grado 2 tiene crépitos en las bases, el que te debes acordar es el 3, porque el 3 ya es inestable, edema agudo de pulmón, y el KILIP 4 ¿qué es? Shock cardiogénico. KILIP 3, edema agudo de pulmón. KILIP 4, shock cardiogénico. Paciente descompensado. ¿Qué complicaciones tiene el infarto? Las complicaciones que tiene el infarto más precoz son las arritmias. Por eso son la principal causa de muerte de tipo extrahospitalario. O sea, le da un infarto y se muere rápidamente, muerte súbita por arritmias.
En cambio, la insuficiencia cardíaca es la principal causa de muerte intrahospitalaria a largo plazo. ¿Qué más produce? Produce rotura de músculo papilar o cuerdas tendinosas. Por eso el infarto es causa de insuficiencia mitral aguda. Causa de insuficiencia mitral aguda, infarto, ¿no? Por rotura de músculo papilar o cuerda tendinosa. ¿Cómo se llama la pericarditis postinfarto? Síndrome de Dressler. Pericarditis postinfarto, síndrome de Dressler. Muy bien. Puede hacer aneurisma ventricular. ¿Cuál es la sospecha cuando un paciente infartado tiene aneurisma ventricular? Persistencia del ST elevado de forma crónica. El ST se encuentra elevado de forma persistente, ¿no? Ahí debemos descartar aneurisma. ¿Quién es el antianginoso de acción rápida? Nitroglicerina por vía sublingual. Por eso lo utilizamos en la terapia de Mona. Morfina, oxígeno, nitrato. ¿Qué nitrato? Nitroglicerina por vía sublingual. ¿Quién evita la formación de arritmias en un corazón infartado? ¿Quién previene la formación de arritmias en un corazón infartado? Por eso todo paciente que ha hecho un infarto debe tomar beta-block, porque el beta-block baja el tono simpático y evita arritmias posinfartos. Mejor los cardioselectivos, ¿no? ¿Cuál es la mnemotecnia de los cardioselectivos? MBA, metoprolol, bisoprolol, atenolol. MBA son los cardioselectivos, metoprolol, bisoprolol, atenolol. ¿Cuándo está contraindicado de forma absoluta la fibrinólisis? Todo lo que tenga que ver con la cabeza, ¿no? TEC severo, aneurisma o neoplasia cerebral, ACV, isquémico hemorrágico. Ya está. ¿Qué más? Disección de aorta y hemorragia activa. Son las contraindicaciones absolutas para fibrinólisis, ¿no? Hemorragia activa, disección de aorta, aneurisma o neoplasia cerebral, ACV o TEC severo. Muy bien. Pensé que les había puesto acá, miren. Acá. Cuando elegimos, les había puesto en el ST elevado, ¿qué damos? Fibrinolíticos o angioplastía. La ventana terapéutica es 12 horas. Pero cuando elegimos fármacos, cuando viene muy precoz, menos de 3 horas. Y si viene muy tarde, angioplastía. Y la otra forma es, si el paciente está estable, fármaco, Kilip 1, Kilip 2, fibrinolíticos. Pero si el paciente está inestable, angioplastía. O sea, cuando viene en edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, angioplastía coronaria transpercutánea. De esa forma decidimos angioplastía o fibrinolíticos, ¿ya? ¿Y cuándo lo mandamos a cirugía de bypass? Lo mandamos a cirugía de bypass cuando tiene obstrucción del tronco de la coronaria izquierda, más del 50%. Eso es indicación de cirugía. Si está obstruido el tronco de la coronaria izquierda. Si tiene lesión de 2 vasos, donde uno de ellos es la descendente anterior, más del 70% obstruido, o es un paciente diabético, eso también es indicación de cirugía. 2 vasos y es diabético, y uno de ellos es la descendente anterior y está obstruido más del 70%. O lesión de 3 vasos. Entonces, acuérdense las indicaciones de cirugía de bypass. Lesión de un vaso, cuando es del tronco de la coronaria, más del 50%. 2 vasos cuando es diabético y uno de ellos la descendente anterior, más del 70%, o lesión de 3 vasos. ¿Cuál es el injerto de elección? La arteria mamaria interna. La arteria mamaria interna izquierda. ¿Qué le gana a la vena safena?
¿Por qué? Porque la vena, ustedes saben que las venas tienen oclusión, colapsan a diferencia de las arterias, ¿no? Entonces, el mejor injerto es la arteria mamaria interna. Tipo de hipertensión más frecuente, la primaria o esencial, 95%. Definición de emergencia hipertensiva son presiones altas, sobre todo a nivel de la diástole, presión diastólica más de 120, y la sistólica puede estar en 200, 180, etcétera. Presiones bien elevadas, y acá, para decirle emergencia, debe haber lesión de órgano diana, porque si no hay lesión de órgano diana, ¿cómo se llama? Urgencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? La lesión de órgano diana. Entonces, ¿cuándo le llamamos emergencia? Cuando hay lesión de órgano diana, como por ejemplo un edema agudo de pulmón, una disección de aorta, un ACV, una encefalopatía hipertensiva, falla renal, retinopatía hipertensiva grado 3, grado 4, o sea, hay un grado de lesión de órgano severo, ¿no? Acá no está cefalea, tinnitus, eso es urgencia, ¿no? Muy bien, ¿cuándo sospechamos en hipertensión secundaria? Cuando se presenta a edades extremas, menor de 30 años, mayor de 50 años. Cuando es refractaria, le doy 3 antihipertensivos y no calma la presión, es refractaria. 3 fármacos y no calma o no controla la presión arterial, ¿no? Edades extremas, refractarias o de forma rápida hace lesión de órgano diana, ahí debemos descartar hipertensión secundaria. Cuando la hipertensión es estadio 2, cuando la sístole es 160 y la diástole más de 100. Sístole más de 160 y la diástole más de 100. ¿Qué hace la hipertensión en el corazón? Le produce un remodelado, hipertrofia de ventrículo izquierdo. ¿A dónde es la hipertrofia? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro, concéntrica. Por eso la hipertensión va a producir falla en la diástole, porque al crecer hacia adentro la cavidad se reduce y el llenado va a estar alterado. Por lo tanto, la principal causa de falla cardíaca diastólica es la hipertensión. La isquemia produce falla sistólica. La hipertensión, falla diastólica. Cuando hay falla diastólica, ¿qué ruido cardíaco voy a ocultar? Cuarto ruido. Cuarto ruido es falla en la diástole. Tercer ruido es falla en la sístole. Criterio de Sokolov. ¿Qué mido en B1 o B2? ¿Qué onda? La de abajo, ¿no? La onda del suelo, onda S. Y le voy a sumar en B5 o B6 la onda de arriba, R, de arriba. Y eso, si mide más de 35 milímetros, es Sokolov positivo, lo cual nos indica hipertrofia del ventrículo izquierdo. El ACV más frecuente producido por hipertensión es isquemia, por trombosis. Trombo es más frecuente que émbolo. Y para el émbolo, ¿cuál es el factor de riesgo importante? Fibrilación auricular. Entonces, isquémico es más frecuente. Pero el hemorrágico es característico, porque la localización del ACV hemorrágico por hipertensión, ¿dónde es? Ganglio basal, putamen. La hemorragia a nivel de putamen es característico del ACV por hipertensión, el de tipo hemorrágico, ¿no? Por la rotura de los aneurismas de Charcot y Bouchard. Rotura de los aneurismas de Charcot y Bouchard. Grados de retinopatía, ¿no? Ahí está la clasificación de Katie Wegener. Grado 1 es cuando la arteria es pequeña, ¿no? La relación arteria-vena 1-3. O sea, acá hay una vasoconstricción. 2 es porque tiene los signos cruce arteriovenosos y los hilos de cobre, hilos de plata, ¿no? Brillan lo que viene a ser los vasos sanguíneos. El 3 y el 4 es la hipertensión maligna, porque hay daño severo. 3 es exudado y hemorragia, y el 4 es el edema de papila. Este es el cuadro agudo.
3 y 4 es cuadro agudo, 1, 2 es cuadro crónico de la retinopatía. Mal pronóstico el 3 y el 4, pues, ¿no? Grado 3 y 4, exudado, hemorragia o edema de papila, ¿no? La patología de la hipertensión maligna, ¿cuál es? Necrosis fibrinoide. Necrosis fibrinoide. Eso es lo que hace la hipertensión maligna en los vasos. ¿Cuál es la medida no farmacológica más eficaz para bajar la presión arterial? Lo más difícil, bajar de peso. Eso es lo más eficaz para bajar la presión arterial. Y las principales indicaciones según comorbilidad, ¿en quién indicamos YKARA2? Hipertenso más diabetes, hipertenso más falla cardíaca, hipertenso más proteinuria, hipertenso más microalbuminuria. Ahí de elección es YK. ¿En quién es de elección beta block? Hipertenso con arritmias supraventriculares. Hipertensión más migraña. Hipertensión más hipertiroidismo. Hipertensión más angina. Ahí de elección es beta block. ¿Estamos? Migraña, arritmias, hipertiroidismo, angina. ¿En quién es de elección los calcio antagonistas? En la angina de Prince Metal. ¿En quién más es de elección los calcio antagonistas? Cuando tiene esclerodermia con fenómeno de Raynaud. Recuerden que el fenómeno de Raynaud se trata con calcio antagonistas. Y tiacidas, ¿en quién es de elección? Adulto mayor, el abuelito que tiene osteoporosis o de raza afroamericana. Estos son los que bajan la mortalidad. Tiacidas bajan la mortalidad en paciente hipertenso. ¿Estamos? Esas son las indicaciones importantes que tienen que recordar, ¿no? Y así como tienen que acordarse las indicaciones, también por ahí recuérdense las contraindicaciones. ¿En quién está contraindicado YK? A ver. Gestante. El beta block, cuando tiene enfermedad arterial periférica, todo lo que sea vasoespasmo, el beta block está contraindicado. Porque cuando uno da beta block, ¿a qué receptor de la adrenalina estoy bloqueando? Al beta, ¿no? ¿Y quién queda libre? El alfa. ¿Y el alfa 1 qué hace? Vasoconstricción. Por lo tanto, no puedes dar en vasoespasmo beta block. Paciente intoxicado por cocaína, ¿le darás beta block? ¿Qué hace la cocaína? Estimula la liberación ¿de quién? De noradrenalina y adrenalina. Por lo tanto, no le puedes dar beta block. Porque si le das beta block, bloqueas el beta y lo dejas al alfa libre. Y hace reacciones adversas. Toda patología que involucre vasoespasmo o secreción de catecolaminas, no le puedes dar beta block. ¿Cuál es el tumor productor de catecolaminas? Feocromosintoma. Ahí también estará contraindicado. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, es por la parte farmacológica, ¿no? Broncoespasmo, tampoco los beta block, ¿no? Porque inducen broncoespasmo. Muy bien. ¿Y tiacidas en quién está contraindicado? Gota. ¿Por qué? Porque las tiacidas aumentan el ácido úrico. Y lo que a veces le genera confusión, en enfermedad renal crónica, ¿con qué controlamos la presión? Depende de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuál es el punto de corte? 30 mililitros por minuto. Si la tasa de filtración está por encima de 30, YK. Si está por debajo de 30, calcio antagonistas. Ya está. Entonces te pueden poner falla renal leve moderada, YK. Pero si es una falla renal severa, calcio antagonistas. ¿Quiénes son alfa 1 bloqueantes? Tamsulosina, prazosin. ¿Y dónde empleamos tamsulosina?
HBP, ya está. Hipertenso con próstata, alfa 1 bloqueantes. Alfa 1 y alfa 2 bloqueantes, fentolamina. ¿Este es de elección en quién? Muy bien, feocromocitoma. Feocromocitoma. Se controla con alfa 1, alfa 2 bloqueantes. ¿Cuál es la tríada del feocromocitoma? Palpitaciones, cefalea y diaforesis. Palpitación, cefalea y diaforesis. ¿Quién es el alfa 2 agonista central que se utiliza en el embarazo? Metil dopa. Recuerden mecanismo de acción. Metil dopa es un alfa 2 agonista. ¿Cuál es la causa más frecuente de ICC? Depende. Si es sistólica, ¿cuál es la principal causa? Cardiopatía isquémica. Y si te dicen de falla diastólica, hipertensión arterial. Estas son las dos causas importantes de falla cardíaca. La más frecuente, cardiopatía isquémica, ¿no? La más frecuente, ¿ya? Pero por ahí si te dicen diastólica, la hipertensión. El síntoma más específico, disnea paroxística nocturna, que es criterio mayor de Framingham. Disnea paroxística nocturna. Y la forma más frecuente de insuficiencia cardíaca es sistólica, 70% es sistólica. Diastólica, 30%. ¿Cuál de estas baja la fracción de eyección? ¿Qué falla baja la fracción de eyección? La sistólica, va a estar menos del 50%. En cambio, en la diastólica, ¿cómo está la fracción de eyección? Normal. Pero entonces, ¿qué va a estar aumentado o alterado? La presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Y ambos producen falla cardíaca. ¿Qué pasa en un paciente con falla cardíaca? El gasto está bajo. Y para defenderse, ¿qué hace el cuerpo? Aumenta la secreción de norepinefrina. Aumenta la secreción de angiotensina 2. Y también aumenta la secreción de aldosterona y de ADH. Estos 4 metabolitos están aumentados en un paciente con ICC. Norepinefrina, angiotensina, aldosterona y ADH, ¿no? Muy bien. Por eso, ¿cómo bloqueamos a la norepinefrina? Con beta block. ¿Cómo bloqueamos a la angiotensina 2? Con YECA. ¿Cómo bloqueamos a la aldosterona? Con espironolactona, que son fármacos que se emplean en la terapia de ICC. ¿Quién causa ICC con alto gasto? Gestante, anemia, hipertiroidismo. Gestante, anemia, hipertiroidismo dan ICC de alto gasto. Criterios mayores de Framingham del lado izquierdo. ¿Cuáles son los mayores del lado izquierdo? Disnea paroxística nocturna, crépitos y edema agudo de pulmón. ¿Quiénes son mayores del lado derecho? Ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. Y los complementarios son ritmo de galope, tercer ruido, cuarto ruido y cardiomegalia, ¿no? Esos son los criterios mayores de Framingham. Por lo tanto, los demás serán menores, pues, ¿no? Los demás serán menores. El estadio evolutivo de ICC, si no tiene síntomas, es A o B. Este es paciente asintomático. Si ya tiene síntomas, es C o D. El CD ya tiene síntomas, ya tiene clínica. El A tiene factores de riesgo. El B ya tiene lesión estructural. Tiene hipertrofia, tiene infarto, tiene estenosis mitral, etc. Si tiene ya alteración estructural, ese es estadio B. Pero hasta ahí no hay síntomas. El C y D ya da síntomas, disnea, edema, etc., ¿no? Entonces el C responde a tratamiento y el D no responde a tratamiento convencional. Esos son los estadios evolutivos de insuficiencia. Y la clase funcional es con los estadios de Nihan, ¿no? Paciente que no tiene limitación, grado 1.
Si tiene leve limitación, grado 2. Marcada limitación, ya no puede caminar, camina un poco y le da disnea, grado 3. Y ya no hace nada y le da disnea, reposo, grado 4. Entonces, dependiendo del grado, cuando es descompensado, clase funcional 3 y 4, ¿no? ¿Quiénes bajan la mortalidad en ICC? ¿Qué fármacos bajan la mortalidad? Beta-block, YECA y espironolactona. Esos bajan la mortalidad. Está probado el uso de estos 3 beta-block en ICC. MVC, metoprolol, bisoprolol y carvedilol. El mejor es carvedilol de corazón. El mejor beta-block para el corazón es carvedilol. Ahí está, los beta-block aprobados son esos 3. Metoprolol, bisoprolol y carvedilol. ¿Y cuál es el trípode del tratamiento del ICC? A la cabeza, YECA. ¿Qué baja el YECA? ¿Postcarga o precarga? Es un vasodilatador porque bloquea la angiotensina 2, entonces baja la postcarga. Baja la postcarga. Luego, ¿qué le doy? Diuréticos. ¿Con diurético qué bajo? La precarga. Y ya bajé los 2. Y ahora le complementamos con beta-block. ¿Cuándo se da beta-block? Cuando el paciente está asintomático, cuando está compensado. MVC, ¿no? Solo los 3, meto, biso y carvedilol. Esa es la trípode del tratamiento. Si no responde a esto, ¿qué le agregamos? Espironolactona. Cuando no responde a la trípode, le agregamos espironolactona. ¿Y quién aumenta la contractibilidad en ICC? El que bloquea la bomba de sodio y potasio. ¿Quién bloquea la bomba de sodio y potasio y favorece la entrada de calcio? Digoxina. Digoxina es el que aumenta la contractibilidad. Se da cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca más FA. ¿Qué es la FA? Fibrilación auricular. ¿Y cuándo se da terapia de resincronización en ICC? Cuando el QRS está ancho, más de 0,12 segundos, y el paciente no responde a terapia médica. Si no responde a terapia médica y el QRS está ancho, terapia de resincronización. ¿Qué es un edema agudo de pulmón cardiogénico? ¿Quién lo define? La presión capilar pulmonar, que se mide con el catéter de Soans-Ganz. Y esto va a ser más de 25 milímetros de mercurio. Ese es edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿no? ¿Y con qué se trata un edema agudo de pulmón cardiogénico? Oxígeno, nitrato y el diurético más potente. ¿Cuál es el diurético más potente? Los de ASA, furosemida. Oxígeno, nitrato, furosemida para un paciente con edema agudo de pulmón cardiogénico. ¿En qué arritmia pensamos si me dice mujer joven con palpitaciones súbitas regulares? Taquicardia paroxística supraventricular. Esa es la de la mujer joven, ¿no? Con palpitaciones rápidas. Se produce por fenómenos o circuitos de reentrada. Circuitos de reentrada. Y el joven, el varón joven con PR corto y onda delta, Wall-Parkinson-White, ¿no? Joven con PR corto es un PR menos de 0,12 segundos, con onda delta, Wall-Parkinson-White. ¿Por qué se produce Wall-Parkinson-White? Por una vía accesoria, el llamado haz de Ken, el haz de Ken. ¿Con qué trato la taquicardia paroxística supraventricular? Lo primero es masaje del seno carotidio, ¿eh? Segundo, si no responde a las maniobras vagal, adenosina. Y el definitivo es la ablación con radiofrecuencia. Ablación con radiofrecuencia, es el tratamiento definitivo. En cambio, el Wall-Parkinson-White se trata con beta-block.
o calcio antagonistas. Y cuando es recurrente, el tratamiento definitivo, ablación. Siempre piensen en ablación cuando me digan arritmia que es recurrente, complicada, severa. De ahí, ablación con radiofrecuencia. Porque si es aislado, fármacos nomás para controlar. Extrasístole ventricular es típico esta arritmia en corazones infartados. ¿Y con qué la tratamos? En un corazón infartado las arritmias ventriculares se tratan con lidocaína. Lidocaína. Muy bien. Torsade de Points. ¿Cuándo pensamos en Torsade de Points? QT largo. QT más de 0,40 segundos. QT largo, Torsade de Points. Es la llamada taquicardia también helicoide. Vale, es el otro nombre, ¿no? O polimórfica también llamada. ¿Y quiénes producen QT largo? ¿Qué fármacos? Eritromicina, antihistamínico, terfenadina, órganos fosforados. ¿Y qué trastornos electrolíticos? Calcio bajo, potasio bajo. Ya está. El calcio bajo y el potasio bajo producen QT largo, ¿ya? Torsade de Points. ¿Y cuál es el tratamiento del Torsade de Points? Como la preeclampsia, sulfato de magnesio, sulfato de magnesio. Es el tratamiento del Torsade de Points adquirido. Tratamiento de la taquicardia ventricular estable. Para las arritmias ventriculares utilizo los antiarrítmicos más potentes como procainamida, ¿no? Procainamida. Porque el paciente esté estable, le doy fármacos. Porque si el paciente estaría inestable, ¿qué le doy? ¿O qué le aplico? Cardioversión eléctrica. Cuando la arritmia genera inestabilidad, cardioversión eléctrica. Cuando pienso en bloqueo AB, PR largo, más de 0,20. Si era PR corto, ¿en quién pienso? Wall Parkinson White. PR largo, bloqueo AB. Ya está. ¿Quién produce el fenómeno de Wenckebach? El bloqueo auriculoventricular de primero, segundo, tercer grado. Segundo grado. Movitz 1, perfecto. Ya está. Segundo grado, Movitz 1 es llamado el fenómeno de Wenckebach, que consiste en que el PR va creciendo, creciendo y se bloquea, ¿no? ¿Qué infarto produce esta arritmia? El Movitz 1. ¿Cara inferior o cara anterior? Cara inferior. En cambio el Movitz 2 es por cara anterior. Ya está. ¿En qué enfermedades indicamos marcapaso? Bloqueo AB. ¿De qué grado? Segundo, ¿pero qué Movitz? 2. Y el bloqueo completo, el bloqueo de tercer grado. ¿Dónde más? Enfermedad de nodo sinusal. También vamos a colocar marcapaso. ¿Estamos? Esas son las indicaciones de marcapaso. El infarto de cara anterior, ¿qué produce? Justamente estos de acá. El de tercer grado y el de segundo grado, Movitz 2. Estos de acá son producidos por el infarto de peor pronóstico. El infarto de peor pronóstico es el de cara anterior. Chagas produce bloqueo de qué rama, derecha, izquierda. Derecha. Bloqueo de rama derecha produce el trypanosoma cruzi, ¿no? La FA es donde más frecuente, ¿en joven o adulto mayor? Adulto mayor. ¿Con corazón sano o enfermo? Enfermo. Tiene una cardiopatía estructural, como por ejemplo estenosis mitral, como por ejemplo miocardiopatía dilatada, como por ejemplo miocardiopatía isquémica, hipertensiva, etc. O sea, cualquiera no hace una fibrilación auricular. Los que hacen FA son los abuelitos que tienen una cardiopatía subyacente. ¿Cuál es el criterio de FA? ¿Hay o no hay onda P? No hay onda P, porque es ritmo extra
sinusal, pues. No hay onda P. ¿Y es regular o irregular? Irregular. Porque si me dicen que no hay onda P y es regular, ¿en quién pienso? Flúter auricular. La diferencia entre flúter y fibrilación es que flúter es regular y FA es irregular, ¿no? El FA que dura menos de 7 días, ¿cómo se llama? Paroxístico. Paroxístico. Si dura más de 7 días, se llama persistente. Y si el paciente ya lo tiene más de un año, permanente. Son los tipos de FA. Indicación de anticoagulación en FA. ¿Qué score utilizo? CHADS S2. C de insuficiencia cardíaca, H de hipertensión, A de edad, más de 65 años, D de diabetes y S de stroke, porque tiene ACV. Ya, ahí el CHADS VAS también, ¿no? Con enfermedad arterial periférica. Pero bueno, hasta ahí nomás. CHADS, falla cardíaca, hipertensión, edad, diabetes, ACV. Basta que tenga uno de estos 5 para darle warfarina. ¿Con qué monitorizamos warfarina? Con el INR, con el tiempo de protrombina, que debe estar entre 2 y 3. Basta que tenga uno de estos 5 factores y anticoagulamos. Y es lo primero que deben establecer, porque es lo que mejora el pronóstico. Y el tratamiento inicial, ¿qué es esto? Fibrilación auricular de respuesta ventricular alta. ¿Qué hacemos acá? Control de la frecuencia cardíaca. Control de la frecuencia cardíaca. ¿Y quién es el mejor? Beta block. Los frenadores del nodo AB. Beta block, luego están calcio antagonistas. Entonces cuando me digan tratamiento del FARVA, beta block o calcio antagonistas. ¿Y qué fármaco cardiorevierte a un FA? Los del grupo 1C. Flecainida, propafenona. Flecainida, propafenona. Son del grupo 1C. Y si está inestable, ¿cómo hago la cardioversión? Cuando está inestable, una arritmia produce inestabilidad, cardioversión eléctrica. Muy bien. Entonces, ahí está, el ritmo de paro. ¿Cuál es el ritmo de paro más frecuente? Fibrilación ventricular. Entonces, acá el tratamiento sí es desfibrilación. Cardioversión eléctrica, pues, ¿no? Ya está, desfibrilación. Si el desfibrilador es monofásico, 360 joules. Si es bifásico, 200 joules. Bifásico, 200. Monofásico, 360. Y acá les he puesto esto para que recuerden, cualquier arritmia que genere alteración hemodinámica, hipotensión, trastorno del sensorio, cardioversión eléctrica, cualquiera, ¿no? Cardioversión eléctrica, cuando descompensa hemodinámicamente. Ya me olvido de los fármacos. El potasio, ¿dónde veo la onda del potasio en el EKG? ¿Qué es el potasio? ¿Participa en la despolarización o la repolarización? La repolarización. ¿Y qué onda del EKG es repolarización? La T. Entonces, si tiene potasio alto, tiene su onda T alta, pues. Entonces, potasio, hipercalemia es onda T alta y picuda. Y lo que indica severidad es cuando el QRS ancho. ¿Qué le damos cuando el QRS está ancho? Un potasio con QRS ancho. Gluconato de calcio. Gluconato de calcio. Muy bien. Por el contrario, la hipocalemia, ¿qué produce? Onda T plana, ¿no? No tiene potasio, plana, pues. T plana. Y aparece la peor onda, la onda U, ¿no? La peor, pues soy de Lanza. La peor onda, que es la onda U, ¿ya? Que es hipocalemia, ¿ya? Muy bien. Signo clásico de la hipocalcemia en el EKG, ¿qué daba el calcio bajo o también el potasio bajo? ¿Qué producía con el QT?
Vamos, QT largo, ¿no? Y esto que producía torsines de points, no se olviden, calcio bajo, QT largo, y eso torsines de points. ¿Quién da el soplo de Graham Still? Estenosis mitral severa, es el soplo de Graham Still. Es severa porque va a producir, ¿dónde está la mitral? En el lado izquierdo, ¿no? Como es severa, va a alterar el ventrículo derecho, produciendo una insuficiencia pulmonar. Y esta insuficiencia pulmonar es la que da el soplo de Graham Still. ¿Ah? Por si acaso. Y esto ha sido pregunta de examen. ¿Quién produce el soplo de Austin Fleet? Insuficiencia aórtica, la que da el pulso saltón, ¿no? O pulso Zeller. Insuficiencia aórtica. Ya está. Muy bien. Esta tríada, ¿en qué valvulopatía te debe hacer pensar? Mujer con disnea y hemoptisis. Si viene varón, TB, pues, ¿no? Varón con disnea y hemoptisis, TB. Pero mujer con disnea, hemoptisis, embolismo, estenosis mitral, ¿no es cierto? Es la triada de la estenosis mitral. Disnea, hemoptisis, porque se rompen las venas bronquiales, y embolismo, porque la estenosis mitral, no te olvides que se asocia a FA. ¿Qué valvulopatía te debe hacer sospechar cuando te diga mujer con pectum excavatum y un soplo? Prolapso de la válvula mitral. ¿Y el prolapso de la válvula mitral cómo se llama? Síndrome de Barlow. Síndrome de Barlow. ¿Estamos? Síndrome de Barlow. ¿Qué soplo se va a la axila, doctores? Insuficiencia mitral. ¿Qué soplo se va al cuello? Estenosis aórtica. Hasta esos datitos te van a hacer en un caso clínico, te van a hacer sospechar el diagnóstico. Entonces, que se va a la axila, no te olvides, insuficiencia mitral. Al cuello, estenosis aórtica. ¿Cuál es la triada de la estenosis aórtica? Angina, síncope, disnea. Angina, síncope, disnea, con un soplo sistólico que se irradia, ¿dónde? A las carótidas, estenosis aórtica. ¿Quién del pulso saltón o Zeller? Insuficiencia aórtica del pulso saltón o Zeller. ¿Y cómo se llama el pulso de la estenosis aórtica? Parvus tardus. Parvus tardus. Ya está. ¿Quién te produce estenosis pulmonar? El síndrome de Noonan. Y eso es congénito. Entonces, las causas cuando te dicen estenosis del lado derecho, congénitas. Y de las insuficiencias, la causa más frecuente es dilatación del ventrículo derecho. Dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, etiología de las estenosis del lado derecho, congénito. Insuficiencia por dilatación del ventrículo derecho, ¿no? En cambio, ¿cuál es la causa más frecuente de estenosis mitral? Fiebre reumática. De la estenosis aórtica, depende de la edad. Si es en más de 70 años, degenerativa. Y en menos de 70 años, en jóvenes, congénita. Ya está, no se olvide. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién es la causa secundaria más frecuente de miocardiopatía dilatada? Alcohol. Pancreatitis crónica, miocardiopatía dilatada, la principal causa es alcohol. La amiloidosis primaria. ¿Qué miocardiopatía produce la amiloidosis? Restrictiva. La amiloidosis produce miocardiopatía restrictiva. ¿Y qué miocardiopatía se asocia a esta ataxia hereditaria, la de Friedrich? La hipertrófica. La hipertrófica. Ya está. ¿En dónde vamos a ver en qué consiste el signo de Kussmaul? Que aumenta la ingurgitación yugular a la inspiración.
pericarditis constrictiva, signo de Kussmaul, pericarditis constrictiva. Causa más frecuente de pericarditis aguda, viral. ¿Qué virus? Coxsackie. A o B. B, pues, ¿no? Del bobo. Cambio en el EKG en pericarditis aguda. ¿Cuál es el signo más precoz de pericarditis en el EKG? Infradesnivel del PR. Y luego se eleva el ST. Pero ¿cómo es su elevación? ¿Cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo? Cóncavo hacia arriba. ¿Quién es cóncavo hacia abajo? Infarto, ¿no? Acuérdate la carita triste. Infarto, cóncavo hacia abajo. Carita feliz, cóncavo hacia arriba, pericarditis, ¿no? Ahí está. ¿Qué es el signo de Ewart? Es una matidez en la zona subescapular izquierda. ¿Dónde se ve esto? Cuando hay derrame pericárdico. El derrame pericárdico nos da el signo de Ewart. ¿Y con qué trata una pericarditis aguda? AINES a altas dosis. Y para prevenir la recurrencia, colchicina. Para prevenir la recurrencia, colchicina. Y AINES a altas dosis. ¿Estamos? Y si me dicen pericarditis urémica, ¿cuál es el tratamiento? Pericarditis urémica. Diálisis, pues, ¿no? La clínica de uremia es diálisis. Taponamiento. ¿Cuál es la tríada de Beck del taponamiento? Hipotensión arterial, ingurgitación yugular y ruidos apagados. Hipotensión, ingurgitación, ruidos apagados. ¿Y cómo se llama el pulso? El pulso que te salva la vida, paradojal. Es ese pulso que baja más de 10 milímetros de mercurio en la inspiración. Ese es el pulso paradojal. Baja más de 10 a la inspiración, ¿no? ¿Y cuál es el signo específico? Recuerden que derrame, el examen que confirma es ecocardiograma. Para derrame, ecocardiograma. Y el signo ecocardiográfico más específico es colapso de cavidades derechas, colapso de ventrículo derecho. El colapso de las cavidades derechas es el signo más específico. ¿Y con qué tratamos? Hay que punzar, pues, ¿no? Pericardiocentesis. Ya está. ¿Con cuánto se tapona de forma aguda el corazón? 250 mililitros. ¿Y con cuánto se tapona de forma crónica? 2000 mililitros, 2 litros. Ya está, 250 agudo, 2000 mililitros crónico. Tratamiento del taponamiento, pericardiocentesis. Y de la pericarditis constrictiva hay que sacar el pericardio porque se ha fibrosado. Pericardiotomía. Pericardiotomía. Porque se ha fibrosado, ¿no? ¿Qué shock te da piel fría? Piel fría es bajo gasto. Y crépitos quiere decir que hay congestión pulmonar. Por lo tanto, la presión capilar pulmonar, ¿cómo está? Aumentado. ¿Qué shock te da eso? Cardiogénico. El shock cardiogénico te da piel fría con crépitos. Y si no tiene crépitos, ¿por qué no hay congestión pulmonar? Porque no hay volumen, pues. Hipovolémico. Y si te dicen piel caliente, este es el shock con alto gasto. Distributivo, el de la sepsis, pues, ¿no? ¿Recuerdan? Sepsis, anafilaxia, insuficiencia suprarrenal, traumatismo vértebromedular, nos da shock distributivo. Hipovolémico es la hemorragia, cuando se pierde más del 30% de la volemia, y cardiogénico es cuando se infarta más del 40% del ventrículo izquierdo. Infarto más del 40% del ventrículo izquierdo. Va a dar shock cardiogénico.
¿Qué damos en el shock cardiogénico? Dopamina, dobutamina, aminas simpaticomiméticas, dopamina, dobutamina. Y en anafilaxia, epinefrina. ¿Cuál es la dosis en adultos? 0.4 miligramos. En niño, 0.01 miligramos por kilo de peso. Ya está. En adultos, 0.4 miligramos. En niños, 0.01 miligramos por kilo. En un shock séptico, ¿cuál es el objetivo? Que el gasto urinario esté más de 0.5 mililitros por kilo de peso hora, la diuresis urinaria, ¿no? Que la presión arterial media esté más de 60 milímetros de mercurio y que la saturación venosa de oxígeno esté más del 70%. Esos es los tres objetivos a conseguir en el tratamiento de un shock séptico: gasto urinario más de 0.5, presión arterial media más de 60. Ya está. ¿Cuál es la secuencia del RCB básico del adulto? Ya está. CAB. Primero es contracciones. Más importancia a las contracciones. ¿Con cuánto desfibrilamos? Esto ya lo dijimos, ¿no? 360 si es monofásico, 200 Joule si es bifásico. Ya está. ¿Y qué fármacos utilizamos en RCP avanzado? Cuando un paciente lo desfibrilas 1, 2, 3 veces y no responde, ¿qué bolo le colocas? Amiodarona, un bolo de amiodarona de 300 miligramos. También epinefrina puedes emplear. Epinefrina. ¿Ah? Muy bien. Y si tiene bradicardia, ¿qué fármaco damos? Cuando tenemos bradicardia severa, sulfato de atropina. Y como actualmente hay mucha dependencia a opioides, muchos pacientes hacen paro por intoxicación de opioides. ¿Qué también se le coloca en el RCP avanzado? Naloxona, como antagonista de los opioides. ¿Y qué ritmos de paro no necesitan desfibrilación? El premortem, asistolia. Y el otro, que es la actividad eléctrica sin pulso. Ya está. Esas dos no necesitan desfibrilación. ¿Y qué causa secundaria debemos descartar en la actividad eléctrica sin pulso? Cuando tenemos hipercalemia, cuando tenemos acidosis, hipercalemia, acidosis, taponamiento cardíaco, tóxicos los opioides o trombosis, ya sea en el corazón un infarto o ya sea en el pulmón un tromboembolismo pulmonar. Entonces ahí hay que hacer tratamiento etiológico, ¿ya? Entonces el que tiene causas secundarias es la actividad eléctrica sin pulso. ¿Para quién son los criterios de Dux? Endocarditis. ¿Cuáles son los mayores? Hemocultivo y ecocardiograma. Hemocultivo y ecocardiograma, ¿ya? Muy bien. Causa más frecuente de endocarditis, S. aureus, también llamado coagulasa positivo. Si te dicen endocarditis en paciente con pólipo, cáncer de colon, ¿qué estreptococo es? Bovis. Streptococcus bovis. Y endocarditis en prótesis precoz. Le han implantado recién la prótesis y hace endocarditis. Epidermidis, estafilococo epidermidis, o también llamado coagulasa negativo, porque es el contaminante, ¿no? El epidermidis es el contaminante. Tratamiento de endocarditis, antibiótico prolongado. Generalmente se da un beta-lactámico y hacemos sinergia con un aminoglucósido por 4 a 6 semanas. Beta-lactámico más aminoglucósido. Prevención de endocarditis. ¿En quién vamos a hacer prevención?
Cuando el paciente tiene alguna cardiopatía. En el adulto, ¿qué cardiopatía? Reumática. En el niño, congénita. Entonces, si un niño tiene cardiopatía congénita, un adulto cardiopatía reumática, hay que dar prevención. Por vía oral, amoxi. Por vía parenteral, ampicilina. Y si es alérgico, clindamicina. Pregunta de examen, ¿no? Clinda en pacientes alérgicos para la prevención de endocarditis, ¿no? ¿Y cuándo operamos una endocarditis? Cuando no responde a los antibióticos, sigue con fiebre. Cuando hay abscesos a nivel del corazón, abscesos, entonces operamos, ¿no? Cuando hace falla cardíaca, fracción de eyección baja, hay que operar. Cuando la causa es hongos, ¿qué hongo produce endocarditis? Cándida. Endocarditis por cándida, hay que operar. O cuando se desprende la prótesis valvular, eso se llama dehiscencia de prótesis valvular. Ahí operamos. ¿Estamos? No responde antibiótico, baja la fracción de eyección, o sea, hace falla cardíaca, dehiscencia o absceso. ¿Qué cardiopatía congénita no predispone a endocarditis? La del adulto. El CIA no predispone a endocarditis. ¿Y Jones para quién es? Fiebre reumática. Casi fácil, ¿no? ¿Cuál es la mnemotecnia? Cáncer. C de carditis. A de artritis. N de nódulo. C de Corea de Sydenham y R de eritema marginatum. Ya está. Carditis, artritis, nódulos subcutáneos, Corea de Sydenham y eritema marginatum. ¿Qué bacteria produce la fiebre reumática? Estreptococo beta hemolítico, ¿de qué grupo? A. Más conocido como Piógenes. Ya está. La lesión anatomopatológica característica de la fiebre reumática es la verruga o los nódulos de Aschoff, le llaman. Nódulos de Aschoff a nivel, perdón, la verruga es de la endocarditis, ¿ah? La fiebre reumática es nódulos de Aschoff a nivel de las válvulas. Nódulos de Aschoff. Verruga bacteriana es de la endocarditis. Ya está. Tratamiento de elección en fiebre reumática, antibióticos, pues, ¿no? Hay que dar penicilina para erradicar a la bacteria. G-benzatínica. ¿Y con qué hacemos prevención? Igual, penicilina. Pero acá la pregunta es, ¿hasta cuánto tiempo? Entonces, ¿de qué depende? De si tiene o no valvulopatía. Si no tiene valvulopatía, la profilaxis es hasta los 21 años. Y si tiene valvulopatía, indefinido. La profilaxis depende si tiene o no tiene valvulopatía. Si no tiene, 21 años. Si tiene, indefinido. ¿Cuál era la valvulopatía más frecuente de fiebre reumática? Estenosis mitral. Estenosis mitral. Ya está, muy bien. Factores de riesgo para trombosis, mujer que toma anticonceptivos. Abuelito que estaba en reposo más de 4 días. Cirugía mayor, cirugía ortopédica. Gestante. Obesidad. Son los factores de riesgo para trombosis. ¿Cuál es la clínica de la trombosis venosa profunda? Edema y dolor de miembro inferior. Y ese dolor en la pantorrilla, la dorsiflexión, se llama signo de Homans. Signo de Homans. ¿Con qué evalúo un TBP? Dímero D y el estudio de imagen eco Doppler venoso.
dímero D y ecodoppler venoso. Pero ¿quién es el gol estándar de PTDP? Flebografía. El gol estándar es flebografía. ¿Y cuál es la clínica de tromboembolismo pulmonar? Disnea, muy bien, súbita, intensa, asociado a taquicardia, asociado a taquipnia, etc. Pero ahí el dato es disnea súbita intensa con factores de riesgo de trombosis, cirugía ortopédica, reposo prolongado. ¿Y cómo evalúa un TEP? Igual, dímero D más, y acá hay dos alternativas, ¿no? Dímero D con gammagrafía, ventilación, perfusión, o angio-TEM. Ya está. Gammagrafía o angio-TEM. Así es la evaluación del TEP. Pero ¿quién es el gol estándar de TEP? Angiografía pulmonar. Angiografía pulmonar. ¿Qué damos para el TBP y el TEP? Como son trombosis, ¿qué vamos a dar? Anticoagulación. Anticoagulación. Ese es el tratamiento. Pero ¿qué pasa si un TBP tiene contraindicación para anticoagulación? No lo puedes anticoagular porque tiene una hemorragia activa. Entonces se le coloca un filtro en la vena cava. Filtro de vena cava, ¿no? ¿Y a quién le damos fibrinolíticos? Acá está. Al TEP severo. Al TEP severo se le da fibrinolíticos. ¿Y cuándo se considera TEP severo? Cuando genera hipotensión, cuando genera inestabilidad hemodinámica. Un TEP que genera inestabilidad hemodinámica le damos fibrinolíticos. ¿Estamos? Ya está. El tratamiento de TEP masivo. ¿Qué hay que darle cuando se compromete más del 50% de la circulación arterial pulmonar? Fibrinolíticos. Pero está contraindicado. Cirugía. ¿Ya? Cirugía. Endarterectomía. Cirugía vascular. Hay que sacar el trombo porque no lo podemos fibrinolizar. Entonces tratamiento quirúrgico. Ya está. Está todo, por eso de acá va a venir. Sí o sí tiene que venir. Cardiopatía congénita más frecuente del recién nacido, CIB. Del adulto, CIA. Muy bien. Forma más frecuente del CIB, membranoso. Forma más frecuente del CIA, ostium secundum. Ostium secundum. ¿Quién da soplo pansistólico, holosistólico? CIB, da el pansistólico o holosistólico. ¿Y quién da el soplo continuo infraclavicular izquierdo? Este tiene un epónimo, soplo de Gibson. ¿Quién lo da? PCA, muy bien, PCA. Y también el PCA da pulso saltón. Igual que ¿qué valvulopatía? Insuficiencia aórtica, muy bien. ¿Y quién desdobla el segundo ruido de forma fija? CIA. Desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Quién se asocia a rubiola? PSA. Y en el DAO, canal atrioventricular. Canal atrioventricular. Cardiopatías congénitas que se asocian a hipertensión pulmonar, las acianóticas. ¿Quiénes son las acianóticas? CIB, CIA, PCA. Esas dan hipertensión pulmonar. ¿Y quiénes dan hipoflujo pulmonar? Estenosis pulmonar, y en las cianóticas la tetralogía de Fallot. Fallot es cianótica y estenosis pulmonar es acianótica. Esas dan hipoflujo pulmonar. ¿Estamos o no? ¿Con qué le damos el manejo médico de un PCA? ¿Cómo lo cerramos? Muy bien, indometacina, pues, ¿no? Te van a dar manejo médico del PCA, indometacina. Con AINES lo cerramos. ¿Y cuál es la cardiopatía congénita que causa cianosis en el recién nacido?
transposición de grandes vasos. Muy bien. ¿Y cómo se llama su cirugía? Yaten. Cirugía o corrección anatómica de Yaten. Tetralogía de Fallot. Tetra porque tiene 4. ¿Cuál es el más importante de sus componentes? Estenosis pulmonar. Ese es el más importante. CID, hipertrofia del ventrículo derecho, cabalgamiento de la aorta. Entonces, como tiene 4, te van a preguntar cuál no es parte de la tetralogía de Fallot. Ya está. ¿Y cómo se llama la cirugía de tetralogía de Fallot? Ballock-Taussig. Cirugía de Ballock-Taussig. ¿Y qué es el Eisenmenger? Cuando el A cianótico, ¿qué se vuelve? Cianótico. ¿Y por qué el acianótico se vuelve cianótico? Porque ¿qué hizo? Hipertensión pulmonar. Ese es el síndrome de Eisenmenger. O sea, cuando el CID, que era cianótico, se vuelve cianótico. ¿Por qué? Por hipertensión pulmonar. ¿Qué cardiopatía congénita te da pulsos femorales disminuidos o la presión en el miembro inferior mayor a la del miembro superior? Coartación de la aorta. Coartación de la aorta. ¿Y con quién se asocia coartación de la aorta? Disgenesia gonadal. Turner. Ya está. Turner.